Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Entonces, quiero hablarles hoy un poco sobre un tema que me parece extremadamente importante en el contexto en que estamos, en que vemos continuamente muchos cambios dentro del ambiente de negocios, particularmente, por ejemplo, a causa de las disrupciones que ha traído el coronavirus, que es la optimización de procesos basada en datos, un conjunto de prácticas que nos permiten responder a las preguntas de optimización de procesos de negocios usando datos extraídos de sistemas empresariales. Para ilustrar por qué es importante esto, tomo un personaje real, solo le cambié el nombre, lo llamo Tomás. Es alguien que encontré hace muchos años en uno de los primeros proyectos de optimización basada en datos en los que estuve involucrado. Tomás era o es un gerente de excelencia operacional en una empresa relativamente grande, una empresa de alrededor de un par de 2.000 empleados distribuidas a partir en varios países en el área financiera. Tomás es un cinturón negro Six Sigma al que le preocupa mucho el servicio al cliente y también la prestación de servicios eficientes. Es alguien al que le interesa retener clientes, le interesa atraer más clientes, le interesa incrementar los ingresos que obtiene la empresa de sus clientes existentes. Cada semana, Tomás tiene un cierto número de preguntas, como por ejemplo, usando sus tableros de rendimiento BI, Tomás se da cuenta que el número de quejas de clientes ha aumentado en ciertos países, pero no en otros. Nota también que los tiempos de respuesta en ciertas regiones es más elevado que hace 2 meses, a pesar del hecho de que se ha aumentado el personal en esas regiones. Tiene preguntas sobre por qué ciertos casos en el proceso de manejo de reclamos de clientes no están cumpliendo con las políticas y las reglas de negocios o los SLAs que la empresa le promete a sus clientes. Tomás cada vez y cuando tiene también oportunidades que puede explotar. Por ejemplo, su empresa, más o menos en aquella época, estaba pensando en adquirir una herramienta RPA y estaban pensando dónde comenzar con digamos, con el lanzamiento de esa herramienta dentro de la empresa. A él le interesa automatizar tareas en aquellos lugares que donde se va a mejorar el servicio al cliente, particularmente donde se va a reducir el tiempo de respuesta al cliente. Por lo tanto, a Tomás le interesa entender, si automatizo 2, 3 tareas en mi proceso, ¿dónde se van a reducir mis tiempos de respuesta? ¿De cuánto se va a reducir precisamente? ¿Cuál va a ser el impacto de eso en las quejas del cliente? O más recientemente, Tomás tuvo la oportunidad de introducir un chatbot y a él le interesaba introducirlo de tal manera que reduzca los cuellos de botella en el departamento de servicio al cliente. ¿Cómo lo puede hacer? Tomás tiene diferentes preguntas cada semana. Algunas de estas, otras, muchas más. Sus métodos clásicos son mapeo de procesos, análisis cualitativo, análisis de desperdicio, análisis de causa raíz, análisis estadísticos en base a técnicas Six Sigma. Son análisis que toman mucho tiempo en dar fruto. Y Tomás está en una empresa que evoluciona mucho más rápido de lo que puede lograr haciendo levantamiento manual de procesos. Al mismo tiempo, la empresa de Tomás ha acumulado al cabo de 2 décadas una gran masa de datos en sus sistemas de información. Tienen datos sobre visitas de sus clientes a su sitio web, sobre pedidos que les hacen los clientes, sobre quejas de los clientes y cómo y cuándo se han resuelto y quién los ha resuelto, sobre la actividad de sus vendedores, la actividad del personal de cliente, los envíos, las devoluciones de productos, etcétera, particularmente donde se le envía, por ejemplo, un terminal
a un cliente para que lo instale dentro de su restaurante o dentro de su comercio. Entonces, hace como unos 5 años, Tomás me vino a ver me pidió, digamos, dentro de mis técnicas, inspirado por el libro Fundamentos de Procesos de Negocios, cómo puedo hacer el ciclo de vida de procesos más rápido, porque eso es lo que él requiere, más rapidez. En aquella época estábamos trabajando en mi equipo de investigación en el tema de minería de procesos. La minería de procesos nos permite extraer datos de un sistema empresarial, que puede ser un sistema Oracle, JD Edwards, puede ser un sistema de tipo Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, ServiceNow, Remedy. Y a partir de ahí, ponerlos en un formato relativamente estándar que nos va a permitir hacer un gran número de operaciones analíticas sobre esos datos para responder precisamente al tipo de preguntas que Tomás tiene y poderle entonces ayudar a darle la vuelta al ciclo de vida de procesos más rápidamente de lo que se puede hacer utilizando técnicas de análisis cualitativo y de levantamiento manual de procesos. Entonces, experimentamos desplegando estas técnicas. Les voy a presentar primero la minería de procesos, qué es, qué le permite hacer, y luego les voy a presentar un poco por un estudio de caso, no en la empresa de Tomás, pero en otra empresa, donde se ilustra cómo la minería de procesos permite responder a preguntas como las que puse al principio. Y luego les voy a presentar al final una ruta de cómo pueden ustedes lanzarse en este proceso en el que se lanzó Tomás hace 5 años y que hace que actualmente su equipo de mejora de procesos es capaz de ejecutar un ciclo de mejora de procesos en una cuestión de 2 a 3 meses, lo que es lo mínimo que necesitan para poder responder a los desafíos que están enfrentando, por ejemplo, actualmente con todas las adaptaciones que tienen que hacer en sus procesos a causa de disrupciones causadas, por ejemplo, por coronavirus o por bajas de demanda o incrementos de demanda, etc. Entonces, comienzo por el qué. ¿Qué es la minería de procesos? Es una técnica para la optimización de procesos en base a datos que parte de un tipo de datos relativamente estándar que se llama un registro de eventos. Es un tipo de datos que se puede extraer de todo tipo de sistema empresarial, ya sea un servicio, una herramienta de CRM y manejo de tickets, como lo es ServiceNow o Remedy, o un ERP como SAP SC o SAP HANA, o Microsoft Dynamics, etc. Es un formato relativamente estándar, conteniendo datos que se encuentran generalmente en las bases de datos empresariales, donde es una tabla donde cada renglón sencillamente me dice que una cierta actividad ha ocurrido en el contexto de un proceso. En este caso, este es un registro de eventos real, anonimizado, de un proceso de gestión de incidentes en un departamento de TI, en un banco holandés que se llama Rabobank. Dentro de ese sistema hay registros de todo lo que se ha hecho en cada uno de los tickets que se han creado, todos los incidentes que se han creado dentro de ese sistema, incluyendo las interacciones con los clientes en relación a esos incidentes. Cada renglón aquí designa una actividad en este proceso de incidentes. La reasignación del ticket de un equipo a otro equipo, la recepción de una comunicación del cliente, el hecho de cerrar el ticket, el hecho de poner al día el ticket por alguna razón, etc. Cada renglón corresponde a una de esas actividades. Cada renglón contiene un timestamp que nos dice cuándo sucedió esta actividad y un identificador de incidente que nos permite relacionar esta ejecución de la actividad con una instancia del proceso de manejo de incidentes. A partir de allí,
Eso es lo mínimo que necesitamos para hacer minería de procesos. Y luego, entre mayor columnas puedan agregar, por ejemplo, el tipo de incidentes, el impacto del incidente, la incidencia del incidente, la urgencia del incidente, entre más columnas puedan agregar, mejor es desde el punto de vista del análisis que pueden efectuar. Y este tipo de registros de eventos, al cabo de los últimos 5 años he participado, 6 años incluso, he participado en más de 40 proyectos de minería de procesos y junto con mis colegas hemos cubierto más de 100 proyectos de minería de procesos a través del mundo, incluyendo en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, etc. Y siempre logramos extraer estos registros de eventos, ya sea de un sistema hospitalario, ya sea de un sistema de manejo de reclamos de seguro, reclamaciones de seguros, ya sea de un sistema incluso hecho a la medida para el manejo de la producción en una empresa de manufactura. Repetidamente logramos extraer este tipo de datos con un esfuerzo a veces de 1, 2, 3 semanas, a veces menos, a veces más, a partir de sistemas empresariales. Y con estos datos nos abren las puertas para responder a muchísimas preguntas. Lo primero, y tal vez una de las cosas más potentes de la minería de procesos, es la capacidad que nos da de descubrir nuestro proceso tal como es, no como lo imaginamos, sino como es. Es decir, que a partir de esa tabla que les mostré, automáticamente y sin ninguna intervención, una herramienta de minería de procesos me permite generar un modelo de procesos, ya sea un modelo sencillo donde solo puedo ver la secuencialidad, qué actividades ocurren después de cuáles actividades, o un modelo BPMN, donde puedo ver dónde están las compuertas paralelas, dónde están mis puntos de decisión, dónde están mis bucles de retrabajo. Por ejemplo, este es el proceso de manejo de incidentes que se extrae automáticamente a partir de la tabla que les mostré anteriormente. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué me detengo aquí para mostrarles? Es para mostrarles la diferencia entre cómo concebimos un proceso y cómo el proceso existe en la vida real. Les voy a mostrar concretamente esto en un ejemplo. Les estoy mostrando aquí en la pantalla un proceso de order to cash, de pedido a pago, de una empresa, de un sistema SAP. Es un proceso de order to cash en una empresa de manufactura, digamos. Y hay diferentes variantes del proceso aquí. Una donde comenzamos con la entrega directa porque hay un contrato marco, se ve por aquí. Una donde comenzamos con una solicitud de cotización del cliente y luego preparamos la cotización, se la enviamos al cliente y luego viene todo lo que es la parte de entrega, la parte de cambios y ajustes, la parte de creación del pedido, la parte de pago del pedido, la factura, etcétera. Todo esto está dentro del proceso. Si yo capturo este proceso en BPMN manualmente, voy a tener algo más o menos de este nivel de complejidad que les estoy mostrando actualmente. Pero el proceso tiene muchos más caminos, muchas excepciones que no se capturan en este modelo de procesos. Para ilustrarles cómo se ve un proceso SAP en la realidad, es más o menos esto. Esto es el proceso típico que se ejecuta en una empresa que utiliza SAP, por ejemplo, una empresa de manufactura. Y esto lo hemos visto, proyecto detrás de proyecto detrás de proyecto. Cada empresa cree que tiene un proceso relativamente bien estandarizado, porque lo está corriendo, por ejemplo, un sistema estándar, o porque lo ha tratado de optimizar por medio de iniciativas sucesivas a través del tiempo, y cuando lo ponen dentro de una herramienta de minería de procesos se dan cuenta qué pasó, por qué tenemos tantas excepciones, de dónde salieron. Y decorticando esas excepciones comienzan a entender que, bueno, hay diferentes tipos de clientes, hay diferentes tipos de excepciones, hay diferentes tipos de diferentes empleados que están siguiendo diferentes caminos en el proceso y algunos de esos caminos le están causando problemas desde el punto de vista de servicio al cliente. Y todo esto es algo que tomaría meses en encontrar utilizando técnicas de análisis cualitativo clásicas, como las que Tomás está usando, siendo un cinturón negro Six Sigma.
No es para rebajar a nadie. Es decir, como humanos tenemos una limitación en términos de qué nivel de complejidad podemos mantener en nuestra memoria corta. Es decir, si nos piden describir un proceso, vamos a describir solamente un cierto número de caminos dentro de este proceso. No vamos a poder describir todos los caminos en ese proceso. La minería de procesos me ayuda a poder manejar esa complejidad, ajustando el nivel de detalle en el que quiero ver el proceso, permitiéndome ver diferentes variantes del proceso, recortar diferentes variantes del proceso, diferentes fragmentos del proceso y visualizando diferentes variantes o partes del proceso a diferentes niveles de detalles de manera interactiva. Entonces es una herramienta que acelera el levantamiento y el análisis de los procesos de negocios. Y esa es una de las principales aplicaciones. Pero más allá de acelerar el levantamiento del proceso y el análisis de los caminos dentro del proceso, la minería de procesos también me permite analizar el rendimiento. Es decir, que encima de los modelos de procesos que descubro automáticamente, puedo poner métricas de rendimiento, métricas temporales, métricas de costes, métricas de retrabajos, de frecuencias, de manera a poder ver dónde hay desperdicios, cuellos de botellas, puntos de fricción en el proceso. Por ejemplo, este es un proceso descubierto a partir de la tabla que les mostré anteriormente, del proceso de incidentes, donde se puede ver claramente que hay un cuello de botella más o menos al nivel a este nivel, que está tomando alrededor de 6 días y medio, comparado con todos los otros transiciones entre actividades en este proceso que toman entre 1 y 9 horas. Este me está tomando alrededor de 6 días y medio. Y es el retorno del cliente. Es decir, que cada vez que le pido una pregunta al cliente, el retorno toma en promedio 6 meses, 6 semanas y media. Y esa es una de las razones por las cuales mi proceso no está cumpliendo con su SLA. De esa manera, y entiendo, puedo comenzar un poco a analizar, hacer una especie de zoom in en esa transición para entender por qué estoy teniendo que pedirle al cliente mayor información en medio del proceso. Y puedo entonces identificar maneras de evitar esos bucles de retrabajo con el cliente de manera a acelerar mi proceso. Una tercera operación. Entonces he hablado de cómo la minería de procesos me permite el levantamiento automático de procesos, la minería de rendimiento en términos encima de procesos descubiertos automáticamente, y más allá me permite también hacer análisis comparativo de variantes del proceso. Ningún proceso está perfectamente automatizado, perfectamente estandarizado en la práctica, salvo ciertos procesos relativamente triviales. Procesos complejos de tipo procesos de servicio al cliente no son procesos donde tenemos que admitir que hay múltiples variantes del proceso. Hay diferentes tipos de clientes, hay diferentes tipos de quejas o de reclamaciones. Y tenemos que admitir que eso existe y analizar por qué ciertos tipos de reclamaciones nos están tomando más tiempo que los otros. El análisis de variantes es una operación que las herramientas de minería de procesos nos permiten hacer a partir de los datos para identificar diferencias entre, digamos, cómo manejo un cierto tipo de reclamaciones o cómo manejo otro tipo de reclamaciones, o cómo hago el proceso en Perú versus cómo lo estoy ejecutando en Colombia, de manera a poder entender las diferencias. Por ejemplo, en este proceso de manejo de incidentes en Rabobank, esto es un análisis comparativo generado por una herramienta de minería de procesos sobre cómo se comparan los incidentes que se resuelven en menos de 3 días a la izquierda y los incidentes que se completan en más de 3 días a la derecha. Entonces puedo identificar ciertas diferencias, como por ejemplo el hecho que en aquellos casos que toman más de 3 días, se observa este tipo de retrabajo que les mostré anteriormente, que es el bucle de retrabajo entre la reasignación del incidente y la recepción de mayor información de parte del cliente. Ese bucle no se ve
en los casos que toman menos de 3 días. Y hay ciertas otras diferencias que se realzan en este tipo de comparativos que me permiten entonces decir de dónde viene el hecho de que no estoy cumpliendo con mi SLA de 3 días en este proceso. Una cuarta operación que la minería de procesos nos ofrece es la verificación de conformidad, la que nos permite identificar desviaciones en el proceso con respecto a ciertas reglas de negocios o con respecto a una mejor práctica o a un modelo de referencia. Es decir, que yo puedo capturar, levantar un modelo de referencia, cómo se debería de ejecutar mi proceso de manejo de incidentes, por ejemplo, o mi proceso de originación de préstamos en un banco, y lo puedo comparar con la realidad. Modelo de referencia diseñado manualmente, lo puedo comparar con el modelo que se descubre automáticamente de los datos. Comparo modelo de referencia contra realidad y entonces detecto las diferencias de manera a poder identificar razones por las cuales no estoy cumpliendo con mis políticas de negocio. Esta es una interfase que se puede obtener en una herramienta de minería de procesos donde se compara arriba el modelo de referencia. Esto es lo que se debería hacer. En particular, hay una cierta actividad que es detección de posible fraude que se debe ejecutar dentro de un proceso de originación de préstamos en una institución financiera. Y lo que veo es que en la realidad me estoy saltando en algunos casos esa parte del proceso y no estoy ejecutando la actividad de verificación de fraude. Y eso quiere decir que no estoy cumpliendo con mis políticas de negocios. En resumen, la minería de procesos me ofrece estas 4 operaciones: levantamiento automático de procesos, minería de rendimiento encima de esos procesos descubiertos automáticamente, análisis de variantes y finalmente diagnóstico de diferencias. La minería de procesos ha ganado mucho auge en los últimos 10 años, particularmente en Europa, pero también en Asia-Pacífico. Tenemos mucho auge en minería de procesos, por ejemplo, en Australia, en Japón, en Singapur, etcétera, en los Estados Unidos. Y también hasta una cierta cantidad, más de lo que se puede imaginar uno, también en empresas en Chile, Colombia, Perú, etcétera, Brasil, donde estamos trabajando particularmente con muchas empresas, particularmente en el área de la manufactura y en el área financiera y en el área de la salud también, donde ha habido muchos desafíos en los últimos 2 años a causa de las disrupciones causadas por el coronavirus. Esta es para ilustrarles cómo se ve un proyecto de minería de procesos. Les presento un estudio de caso real en el que estuve involucrado con una empresa de seguros de alrededor de 12,000 empleados en Europa, relativamente grande, con más de 16 millones de clientes, que en un cierto momento implementó un nuevo sistema de administración de reclamaciones para disminuir la complejidad del proceso. Ese era el propósito, y tratar de acelerarlo. Sin embargo, a partir del hecho, a pesar del esfuerzo que hicieron de desplegar este nuevo sistema de manejo de reclamos, su proceso, en vez de acelerarse, se volvió más lento y comenzaron a vulnerar su SLA de 30 días. Y ese es un SLA dictado por la ley, que les dice que ciertos tipos de reclamos deben de ser resueltos o avanzar hasta un cierto estado en menos de 30 días. Si no logran ese SLA, tienen que pagar ciertas penalidades, además del hecho de que pierden clientes o incluso los clientes les pueden pedir una compensación porque no recibieron no se resolvió su reclamación en el periodo que se debía. Tenían muchas preguntas, alrededor de unas 6-7 hipótesis sobre por qué podría suceder a alto nivel. Tal vez los incentivos, cambiaron el sistema de incentivos al momento de introducir este nuevo sistema y es posible que eso haya afectado los tiempos de ejecución. Es posible que ciertos tipos de casos
no se están manejando bien con el nuevo sistema y los empleados están pasando al lado de todo esto para encontrar manera de resolver las limitaciones del sistema que desplegaron. Es posible que sea una falta de formación, es posible que ciertas políticas de la empresa no se estén respetando, etc. Entonces, les hicimos un análisis de su proceso. Lo primero que descubrimos es que habían alrededor de 800 diferentes maneras de resolver una reclamación de seguro para un cierto tipo de seguro, creo que era seguro de automóvil. Y estábamos muy sorprendidos, no podían creer que habían 800 diferentes maneras de resolver. Pero dijeron, no importa, seguramente hay el modelo de referencia que tenían, que contenía alrededor de unos 10 caminos, eso cubre más o menos 80% de los casos. Y se sorprendieron muchísimo porque los 10 caminos más frecuentes en el proceso real solo estaban cubriendo alrededor de 40% de los casos. Es decir que 60% de las reclamaciones estaban siguiendo caminos excepcionales. Entonces, lo que hicimos fue un análisis guiado por variantes de los diferentes subprocesos, el subproceso de reclamación, de apertura del caso, de asignación del beneficiario, de evaluación y de cierre. Para cada uno de ellos se extrajo un registro de eventos separado y se comenzó a analizar, particularmente analizando cómo se manejaba el proceso en la sede principal, donde sí estaba funcionando bien el proceso, y en otras regiones donde el proceso no estaba funcionando bien. Y se encontró, por ejemplo, que relaciones como, por ejemplo, que si la reclamación se abre el día después de la fecha de informe, entonces hay una cierta probabilidad de 55% de no ser atendido. Es decir, que las reclamaciones que no se abren en 24 horas después de que se reciben son las que tienen mayor probabilidad de terminar fuera de los 30 días de plazo. Otro fue el hecho de que si 10 días después para reclamaciones cerradas un cierto evento ocurre, entonces esa reclamación no va a cumplir con su plazo de 30 días. Entonces encontramos alrededor de unas 12 posibles causas del incumplimiento del plazo de 30 días que nos dieron lugar a 6 recomendaciones de mejoras. Algunas tenían que ver con revisar los incentivos al inspector, otros ofrecer nuevos incentivos, otros que era de automatizar ciertos pasos en el proceso, ciertas conexiones entre 2 pasos consecutivos en el proceso. Otra era sobre implementar ciertas prácticas, mejores prácticas, por ejemplo, ciertas reglas operativas y políticas de liquidación que se estaban usando en unas partes del negocio y no en otras, y así sucesivamente. Lo que dio lugar a esos 6 cambios que se definieron a partir del análisis de datos, dieron lugar a una reducción de 25% de la vulneración de los términos legales externos, es decir, de los 30 días, reducción en la vulneración de políticas de liquidación internas, reducción en los costes por causa de multas, pero también se redujo el tiempo de trabajo en este proceso, de manera que generó una reducción de coste de alrededor de 18 millones de euros por año. Y luego las reclamaciones, el tiempo de gestión de reclamaciones se redujo de alrededor de 25 días a alrededor de 10 a 15 días, lo que era satisfactorio para esta empresa. A partir de ahí, la empresa siguió más adelante y tomando los mismos datos, el mismo registro de eventos que le mostré anteriormente, su siguiente paso fue crear un tablero predictivo a base de técnicas de modelado predictivo de aprendizaje automático para comunicarle a los liquidadores cuáles son las reclamaciones que requieren su atención de manera a no pasarse del plazo de 30 días. Es decir, que a partir de los mismos datos que se usaron para hacer el análisis de minería de procesos,
se creó un modelo predictivo y un tablero de rendimiento predictivo, permitiéndole a los liquidadores entender qué casos se predice que van a tomar más de 30 días y de esa manera reajustar las ejecuciones para asegurarse que el menor número de casos, el mayor número de casos cumplan con el plazo de 30 días. El monitoreo predictivo de procesos es una técnica que está tomando mucho auge en mi experiencia, es decir, de los últimos 10 proyectos de minería de procesos que hemos ejecutado, más de la mitad involucran, además de minería de procesos, un monitoreo predictivo que toma datos, los mismos datos que se utilizan para la minería de procesos, pero en vez de analizarlos gráficamente, se ponen en un modelo predictivo y entonces en tiempo real se puede, o periódicamente cada hora se pueden mandar nuevos datos, ponerlos dentro de ese modelo predictivo y generar un tablero de rendimiento predictivo que le predice, por ejemplo, qué casos no van a cumplir con su plazo de ejecución. Bueno, la minería de procesos es una herramienta muy potente que, embebida dentro de una disciplina BPM, permite optimizar los procesos a partir de los datos. No es un sprint, la minería de procesos. No es algo que van a adoptar en 2 meses y en 2 meses más tener un modelo predictivo. No funciona así. La minería de procesos y la optimización de procesos basada en datos es algo que se debe de tomar como un recorrido, como una maratón. Las empresas, en mi experiencia, que logran adoptar una metodología de optimización de procesos basada en datos, siguen 5 etapas. Primero, prueba de concepto, que involucra tratar de extraer datos de por lo menos un par de sistemas empresariales y de un proceso y mostrar que se puede analizar en una herramienta de minería de procesos. A partir de ahí, la prueba de valor, que consiste en un proyecto de mejora de un proceso que toma alrededor de 6 a 10 semanas hasta el punto en que se identifican las mejoras y más allá, un periodo de unas 8 a 12 semanas para la implementación y la evaluación de los cambios en el proceso. Es decir, en total, alrededor de 3 a 6 meses, dependiendo de la complejidad del proceso, para validar que se ha adquirido la metodología necesaria para darle la vuelta al ciclo de vida de procesos usando los datos en cada fase del ciclo de vida. Eso se llama un proyecto de prueba de valor. Después de un proyecto de prueba de valor, se hace un plan, se define un plan de adopción de optimización de procesos basada en datos que involucra un despliegue inicial dentro de 1 o 2 o 3 unidades de negocio de una metodología de optimización basada en datos, seguida de un periodo de expansión incremental de la metodología a diferentes áreas del negocio. De manera que, al cabo de un recorrido de alrededor de 2 años, se ha adoptado la minería de procesos y tal vez incluso el monitoreo predictivo de procesos dentro de diferentes unidades de la empresa. Y se mueve entonces a una etapa de madurez, de consolidación de esa metodología y de despliegue de un centro de excelencia en optimización basada en datos. Muchas empresas no logran adoptar la minería de procesos porque están pensando inmediatamente en las fases 4 y 5 sin haber pasado por las primeras 3 fases. ¿Quieren comenzar con la minería de procesos? Les recomiendo, número 1, tomar un curso corto de unas 8 a 10 horas en su propio tiempo para entender qué les puede ofrecer la optimización desde los datos. Este es un curso Coursera dictado por uno de mis colegas en la Universidad de los Andes en Colombia, gratuito, donde pueden ir y tomar un curso de unas 8 a 10 horas con videos y ejercicios, etcétera, que les va a permitir entender las capacidades que la minería de procesos les puede traer. Después de haber hecho eso, les recomiendo tratar de encontrar un equipo dentro de su empresa que podría empujar esa agenda de optimización basada en datos y lanzar una prueba de concepto seguida de una prueba de valor, de manera a poder poner las bases para la optimización
para un despliegue de esta metodología. Entonces, en resumen, la minería de procesos nos permite, a partir de datos históricos y stream de eventos, de descubrir modelos de procesos, de aumentarlos con métricas de rendimiento, generar informes de conformidad y diagnosticar la variancia en sus procesos. Y más allá, generar tableros predictivos. Muchas gracias por su atención y estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Douglas. Excelente presentación. Bien, tenemos una pregunta puntual. Dice, la optimización de procesos basada en datos, basado en el modelo de madurez de Hammer, ¿en qué estadio se encuentra? Supongo que debe ser el estadio 0, 1, 2, 4, 5. Sí, ese es el modelo de madurez de PPM en general, ¿no? Hay diferentes maneras de adoptar la minería de procesos. Tengo muchas buenas experiencias con empresas que tienen un nivel de madurez de 2 en el modelo de madurez BPM. Es decir, que identifican sus procesos, pero no los tienen necesariamente bien definidos o modelados. Y utilizan la minería de procesos para acelerar su transición al nivel 3 por medio de levantamiento automático de procesos. Y a partir de ahí al nivel 4 de medición utilizando la minería de rendimiento. Entonces he visto ese percurso donde se toma un enfoque a base de datos y se utiliza para acelerar la transición a los niveles 3 y 4 de madurez. Naturalmente, tengo muchas buenas experiencias también con empresas que ya tienen un nivel de madurez 4, medición continua de procesos e incluso 5, y que utilizan la minería de procesos de manera a acelerar su ciclo de vida. Tomás, el que les introduce anteriormente, estaba en una empresa de nivel 4. Ellos estaban haciendo Lean Six Sigma y levantamiento de procesos desde hace muchísimos años. La minería de procesos la utilizan como una manera de acelerar el ciclo de vida de procesos que ya tenían implementado. Entonces, ambos casos son posibles desde un nivel de madurez 2 hacia arriba a incluso un modelo de madurez 4 o 5. Muy bien, profesor. Tenemos la última pregunta. Dice, ¿la diferencia entre el modelo enriquecido y el modelo de referencia es la minería de rendimiento? Sí, de una cierta manera el modelo, el descubrimiento automático del proceso le descubre los caminos en el proceso y se los despliega de una cierta manera. La minería de rendimiento viene encima y les muestra, por ejemplo, dónde están sus cuellos de botella. Les muestra dónde están gastando más esfuerzo, dónde están sus costos. Les permite entonces analizar si automatizo 2 o 3 tareas, de cuánto se va a mejorar el rendimiento del proceso. Encima de un modelo descubierto automáticamente o encima de un modelo de referencia. Se pueden hacer de ambas maneras. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Excelente ponencia nuevamente. Le agradecemos a nombre de la ABPMP Perú Chapter su presentación. Hasta una siguiente oportunidad. Mi placer.